En este video vamos a revisar dos conceptos. Por un lado, veremos la curva ingreso-consumo y por otro lado, veremos la curva de Engel. Para analizar estos conceptos, vamos a utilizar nuestras herramientas de la elección óptima del consumidor. Entonces, primero revisaremos el concepto de curva ingreso-consumo. ¿Qué nos va a decir esta curva? Bueno, nos va a decir que dado un conjunto de precios o asumiendo que los precios no cambian, cómo se va a comportar el consumo de X2 dado el consumo de X1 para cualquier nivel de ingreso. Es decir, nos va a poder decir cuál va a ser la demanda de X1 y X2 dados los precios sin importar cuál sería el ingreso necesario para consumir cualquiera de las dos cestas. Para hacer eso tenemos que recordar nuestra condición de equilibrio que hemos revisado muchísimas veces, y es que el precio relativo de X, el precio relativo de 1 respecto de 2 es igual al valor absoluto de la tasa marginal de sustitución, y que la tasa marginal de sustitución es igual a menos el cociente de la utilidad marginal de X1 respecto de la utilidad marginal de X2, y que estas utilidades marginales son las derivadas parciales de una función de utilidad cualquiera. Eso es importante porque cuando se revisaba el tema de las funciones de utilidad decíamos que existía un mapa de curvas de indiferencia y que ese mapa de curvas de indiferencia podría tener distintas soluciones, pero la solución puntual iba a depender del nivel de ingreso o de la restricción presupuestaria. Entonces, supongamos, vamos a empezar ahora a la inversa, haciendo una especie de mapa, digamos, pero de niveles de ingreso. Pongamos 3 niveles de ingreso. Supongamos que hay un nivel de ingreso aquí 1, otro nivel de ingreso 2 acá y un tercer nivel de ingreso aquí. Vamos a ponerlo derecho. La característica de esos niveles de ingreso es que corresponden a una restricción presupuestaria diferente. Entonces, aquí este va a ser un nivel de ingreso 1, este será un nivel de ingreso 2 y este un nivel de ingreso 3. Evidentemente, a cada nivel de ingreso le va a corresponder una solución diferente, pero en la cual todas cumplen nuestra condición de equilibrio, y habrá en cada una de estas niveles de ingreso, por ejemplo, en la última o en M3 habrá un punto, digamos C, que se va a corresponder con un punto de tangencia. Si asumimos que tiene una forma regular, por ejemplo, vamos a decir que ese punto de tangencia te tendría que ver más o menos de esta forma, ¿no? Podríamos suponer entonces que en M2 existiría también un punto B, donde también sería tangencia dada una curva de indiferencia por acá. Y un tercer punto que sería el punto A, donde también habría tangencia. Podría ser en este caso aquí. Entonces yo podría tener no solo M1, M2 y M3, sino más niveles de ingreso porque estamos hablando de funciones continuas. Eso quiere decir que entre M1 y M2, donde el ingreso aumenta, yo podría tener más niveles, trazar más niveles de ingreso. Y entre M2 y M3, también más niveles de ingreso. Y eso quiere decir que tendría infinitos puntos de tangencia. Si yo uniera esos infinitos puntos de tangencia, donde sé que la curva tendría que pasar forzosamente entre A, B y C, tendría algo más o menos como esto. Es decir, si yo uniera el origen, porque tendría que partir del origen porque si no hay ingreso, pues no hay consumo. Si tomo B y C, por ejemplo, no necesariamente tiene que seguir una línea recta. Esta línea verde sería nuestra curva de ingreso-consumo. Es decir, la curva de ingreso-consumo son todas las posibles cestas óptimas de un conjunto de preferencias y dados los niveles de precios. De esta manera yo tendría la curva de ingreso-consumo. Para obtener una forma puntual, yo tendría que saber la forma de estas preferencias y operar
de esta forma. Por ahora vamos a dejarlo aquí y en un siguiente video veremos un ejemplo. Pasemos ahora entonces al segundo concepto. De manera similar vamos a tener una curva de Engel. ¿Qué nos dice la curva de Engel? Bueno, la curva de Engel nos va a asociar el consumo o la demanda, nos va a asociar la demanda o asocia la demanda de cualquier bien, por ejemplo, XY, y su nivel de ingreso. O bien, dicho de otra manera, dado un nivel de ingreso, dado un M, digamos, que sabemos que es nivel de ingreso, ¿cuál será el consumo de ese bien? ¿Y cómo obtendríamos esa curva de Engel? Bueno, esa curva de Engel también partiría del origen y se vería como una línea recta. Y es decir, si yo consumo X1, X1A, ¿cuál es el nivel de ingreso que necesito para consumir esa cantidad de X1? Si yo quiero consumir, por ejemplo, una cantidad de X2B, de X1, perdón, B, donde obviamente X1B es mayor que X1A, yo necesitaría un mayor nivel de ingreso y ese mayor nivel de ingreso sería, por ejemplo, M2. Entonces, lo que nos dice la curva de Engel es cuál es el ingreso necesario para consumir una cierta cantidad de X1 o de otro bien, de X2. Lo importante de esta curva de Engel es que está asociado, tal como lo hemos venido desarrollando hasta ahora, con cestas óptimas. Por lo tanto, a partir de las soluciones óptimas, nosotros podemos derivar las curvas de Engel. En un video, por ejemplo, anterior, dijimos que la solución general para una función Cobb-Douglas cuyos exponentes sumaban la unidad podría expresarse como XY igual a M entre alfa I por, M entre el precio de su propio precio por alfa I. Dijimos que esa era la solución general para una Cobb-Douglas cuyos exponentes sumaban 1. Con esta curva o con esta demanda óptima del bien de X1, sabemos que podríamos obtener una recta que nos represente algo como este estilo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, yo podría, por ejemplo, despejar M, porque es la variable que yo quiero tener como independiente para graficarlo de esta manera. Entonces, si yo despejo de M, tendría que M ser igual a XY por PI entre alfa I. Y esta sería la curva de Engel. Es decir, respecto del ingreso, de la demanda óptima, sería la inversa respecto al ingreso. O despejando el ingreso tendríamos la curva de Engel. Por lo tanto, yo puedo tener una curva de Engel en vez de que fuera en este caso X1, podría tener X2. Bueno, voy a dibujar otra. Podría, por ejemplo, tener otra curva de Engel que me asociara también el nivel de ingreso, pero respecto al bien 2. Y esa tendría una pendiente distinta de esta función. Por ejemplo, podría verse más bien aplanada. ¿De qué va a depender la pendiente de la curva de Engel?
de la relación del precio y, en el caso de esta función Cobb-Douglas, del grado de sustitución del bien que está expresado por su exponente. Es decir, que de alguna manera la curva de Engel también está capturando las preferencias. ¿Eso porque es importante? Bueno, si en otro espacio, por ejemplo, aquí ponemos 3 gráficas. Yo podría tener pendientes distintas, por ejemplo. Yo podría tener una curva, bueno, aquí va M, por ejemplo, que tenga una pendiente positiva, otra que tenga una pendiente negativa, por ejemplo, y otra, por ejemplo, que tuviera una pendiente más bien acostada y después aumentara. En la curva, si esta fuera la curva de Engel, sabemos que entonces conforme aumenta el ingreso, aumenta x1, es decir, si yo pusiera la derivada parcial, diría que la derivada parcial del ingreso respecto de x1 es mayor que 0, ¿sí? Porque la pendiente es positiva. Por lo tanto, estaríamos hablando de un bien normal. Es decir, ante un aumento de el ingreso, tendríamos un aumento en la demanda o en el consumo de x1. En este otro ejemplo, nosotros tenemos que la derivada parcial de m es igual respecto a x1 es en realidad menor que 0 porque va disminuyendo. Por lo tanto, estamos en presencia de un bien inferior. ¿Sí? Aquí, en el tercer caso, ahí no es tan claro porque si observamos la derivada, por ejemplo, tendría también una pendiente positiva. Pero si yo veo gráficamente, la pendiente positiva es más bien muy pequeña para ciertos niveles de ingreso y para otros niveles de ingreso mayor. Es decir, la curva, un análisis más profundo, está segmentada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que estaremos hablando de un bien superior o un bien de lujo. ¿Por qué? Porque para ciertas franjas de ingreso, la demanda de ese bien no necesariamente está ocurriendo, sino hasta mayores niveles de ingreso. Mientras que en el caso de un bien normal, para cualquier nivel de ingreso, digamos, hay un aumento del consumo de X1 más o menos regular. Entonces, esta es una forma en la cual podemos utilizar el concepto de la curva de Engel y utilizar algunos elementos que ya habíamos visto con anterioridad. Si regresamos a la lámina anterior, de esta yo podría obtener qué tipo de bien estoy hablando. De esta curva, por ejemplo, que es una función Cobb-Douglas, si yo obtengo la derivada de m respecto de x1, voy a tener que la derivada parcial es pi entre alfa i. Y como sé que siempre estoy hablando de precios al menos no negativos y de alfas i mayores que 0, y en este caso, bueno, para poner bien el intervalo, sabemos que 0, perdón, sabemos que tenemos esto, bueno, no podría ser 0, podría ser, tendría que ser mayor que 0 o menor o igual que 1 si fuera solo un bien el que se consuma, y entonces sabemos que la pendiente es positiva, por lo tanto hablamos de un bien normal. Y de esta manera podemos utilizar el concepto de la curva de Engel para analizar las demandas o obtener más información de las demandas que hemos obtenido en los pasados videos. Y con eso terminamos esto. En un video posterior ahondaremos más con unos ejemplos sobre la curva de ingreso-consumo y la curva de Engel.